sea primer mundo, en países emergentes. Ahí va mi siguiente pregunta. Dentro de esto, tú te das cuenta que acá podía aportar mucho el know-how. El tema del crédito me parecía absurdo. La distancia, tan poco acceso a los créditos o hasta los productos crediticios como una tarjeta, que cuando yo empecé, tarjeta de crédito no existía solo para básicamente estrato Super 6 o no sé qué. Entonces yo creo que le ha apostado. Ahora, retos he tenido todo lo que quieras, yo decir, muchísimo. Yo creo que hubo dos grandes retos. Entonces el primero para mí ha sido toda la parte, digamos, a nivel de emociones, manejo de tus emociones. Las emociones acá son muy repentinas. Pasas de un momento que te parece que todo va espectacular a un momento que dices se acabó. Cambia el gobierno y dices no, se acabó. O que puede ser cualquier cambio, ¿sabes? Entonces el manejo de tus propias emociones ha sido lo más difícil. Hoy en día creo que tengo máster. O sea, hoy a todos los que me escriben, y te lo juro, siento que tengo maestría absoluta en cómo manejar tus propias emociones, que eso es súper importante. Hola a todos, bienvenidos a la Biosfera. Muchas veces cuando apostamos por un negocio, estamos apostando por un equipo, un país, y muchas veces esa apuesta termina convirtiéndose en nuestra familia. Hoy tenemos una invitada que nos va a contar cómo esa apuesta de su proyecto se convirtió en su vida y hoy en día, pues, digamos que ha girado en torno a esa apuesta de vida. Ella es Verónica Cristafulli, CEO de Mo. Hoy hablaremos de toda esa trayectoria que tuvo que recorrer cuando ella llegó a Colombia, todos esos riesgos que tuvo que asumir, cómo hoy en día sigue siendo relevante en la industria fintech en Colombia y qué es Mo. Pues qué mejor que nos cuente Verónica qué significa Mo. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Andrés, gracias, mil gracias por la invitación. Esos espacios me encantan y me encanta aportar de la forma que se pueda. Entonces Súper. acá a tu disposición para cualquier pregunta tengas. Eso, muchas gracias a ti por dedicar este tiempo y por venir pues a la Biosfera. Pero como te dije, cuéntanos qué es Mo. Entonces Mo es una fintech. Ahora te lo cuento de forma muy sencilla, como te dijo, como la contaría, como la cuento, sigo contándole a mis papás todos los días que me dicen qué hacen. Entonces Mo, básicamente lo que somos una plataforma SaaS de gestión de cualquier tipo de producto de crédito. Entonces, para hacerlo muy sencillo, hoy en día Mo habilita a emisores de crédito a gestionar sus productos de crédito desde una sola plataforma, API First, interoperable, integrable muy fácilmente dentro del ecosistema con varios actores del ecosistema, y obviamente es con una sola plataforma. La idea es que desde allá puedes hacer absolutamente todo, desde el momento que el crédito está emitido hasta que el momento del crédito se repague. Hoy en día nuestros clientes son bancos, fintech, financiera, pero en realidad también retail, cualquier emisor de un producto de crédito a cliente final o a empresa. Eso es lo que hacemos. Y hoy hemos empezado Colombia con nuestra base, país que amo desde el día que llegué, y acá está nuestra base principal. Sin embargo, ya la plataforma, digamos, tenemos clientes en varios países de Latinoamérica. Perfecto, no, pues digamos que eso es claro, y creo que desde la importancia del crédito, no solo es la originación y la emisión de crédito, sino cómo es el ciclo de vida del crédito. Y bueno, qué chévere conocer lo que hace Mo en sí. Por tu Gracias. acento, claramente sé que de Colombia no eres, Verónica. Cuéntanos, ¿hace cuánto vives en Colombia y qué te llevó a venir a Colombia? ¿Qué fue lo que te atrajo a apostar por un país como Colombia? ¿Qué te cuento? Entonces, mira, el 1 de abril cumplí 11 años. Entonces llegué a Colombia el 1 de abril de 2014. Y teóricamente llegué por un par de años, digamos, por un proyecto de trabajo. Antes había viajado mucho, pero todavía me faltaba la experiencia a Colombia. Y aunque, digamos, mi familia sobre todo estaba un poco escéptica, ¿cómo así que Colombia? No, de pronto no es el país correcto en ese momento, pero yo dije, no, quiero conocer Colombia, voy para Colombia. Entonces llegué por trabajo. Llego por trabajo, yo trabajaba en consultoría y era un proyecto muy grande, y acá manejé básicamente un proyecto súper grande en el mundo de telecomunicaciones.
y me quedé, digamos, como consultora acá en Colombia un par de años, años espectaculares porque he tenido como, era el lanzamiento, era como una startup dentro del mundo corporativo. Yo era al lado del presidente encargándome, digamos, de este lanzamiento y he tenido realmente la posibilidad de conocer Colombia. O sea, yo he ido por trabajo, o sea, he vivido 3 meses en Cali, he vivido en Medellín, he vivido en Popayán, en Riohacha, en Amazonia. Entonces, creo que estos 2 años han sido espectaculares y he conocido mucho Colombia y ya poco a poco uno se vuelve a enamorar del país, de la cultura, de la gente. Y bueno, y esto arrancamos así y ya son 11 años, entonces digamos que acá estamos apostando para el país, para la inclusión crediticia y por todo lo que se viene. O sea, mejor dicho, eres más colombiana que muchos acá. Seguro. Conozco más Colombia que muchos de acá, seguro. Muy bien, seguro. muy bien, Verónica. Y cuéntame un poquito, digamos que cuando llegaste a Colombia, ¿alguna vez te imaginaste sembrar raíces como lo has hecho en este tiempo? No, la verdad que no. Entonces, cuando llegué, realmente mi idea era, me quedo un par de años, 2 o 3 años, y después vuelvo a Italia y allá hago familia, hago mi carrera, etc. Yo cuando salí de la universidad quería conocer el mundo. Entonces entré en el mundo de consultoría realmente por eso y fui afortunada, es decir, que mis jefes de las consultoras me han permitido de vivir en Sudáfrica, vivir en Londres, vivir en Praga, vivir un rato en Venezuela, Brasil, Argentina, y bueno, después llego a Colombia. Entonces, me ha permitido eso, y para mí en mi cabeza era, ok, Colombia va a ser el cierre, digamos, de mi 15 años de viaje, y después vuelvo a Italia, hago familia, creo mi familia, etc. Okay. No ha pasado, claramente no ha pasado, pero con los años estoy muy contenta, digamos, estoy feliz, claramente hay cosas que siempre te harán falta de tu país, pero voy mucho. Y bueno, y poco a poco las cosas se dieron, entonces de mundo de consultoría me pasé, trabajé un rato en Mastercard y de Mastercard, como siempre tenía estas ganas de emprender, y de allá, bueno, salió una idea y aquí estamos. Y aquí digamos, estamos. 7 años después con Mo. Y precisamente ahí va mi pregunta y es, bueno, muchas veces montar empresa, lidiar con todo lo que implica ser empresario, pues digamos que tiene muchos factores difíciles de controlar, dentro de esos el mercado, la cultura, la regulación. ¿Cómo te viste tú en esas primeras etapas cuando decidiste voy a montar mi empresa, me voy a ir de Mastercard, voy a montar mi empresa? ¿Cómo fue enfrentar esos retos y cuál crees que fue el mayor de los retos en ese entonces, entendiendo que acababas de llegar a Colombia? O sea, sí. Muchos de la cultura, de todos estos otros factores, hasta ahorita los estabas conociendo. Sí, yo creo que primero que todo, uno para empezar en un país afuera de lo de uno, te tiene que gustar la cultura y apostarle realmente. O sea, la palabra apostar es decir, acá es un país que va a crecer, que puede crecer y que yo puedo aportar a este crecimiento. Eso ha sido el motor que me hizo tomar la decisión. Porque yo en mi vida corporativa, la verdad que me estaba yendo bastante bien. Entonces tenía 1000 dudas, pero dije, bueno, este es un buen país, creo que podemos hacerlo bien, creo que hay oportunidades, el tema de crédito. Respecto además a un país que, digamos, no por diferencia, pero hay una cosa que se llama primer mundo de un países emergentes. Ahí va. Entonces, mi siguiente pregunta. Dentro de esto, tú te das cuenta que acá podía aportar mucho el know-how, el tema del crédito me parecía absurdo, la distancia, tan poco acceso a los créditos, o hasta los productos crediticios como una tarjeta, que cuando yo empecé esto, ni tarjeta de crédito no existía solo para básicamente estrato Super 6 o no sé qué. Entonces yo creo que le ha apostado. Ahora, retos he tenido todo lo que quieras, es decir, muchísimo. Yo creo que hubo 2 grandes retos. Entonces el primero para mí ha sido toda la parte, digamos, a nivel de emociones, manejo de tus emociones. Las emociones acá son muy repentinas, pasas de un momento que te parece que todo va espectacular a un momento que dices, se acabó. Se acabó. Cambia el gobierno y dices, no, se acabó. O puede ser cualquier cambio, ¿sabes? O dices, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, el manejo de tus propias emociones ha sido lo más difícil. Hoy en día creo que tengo máster.
O sea, hoy a todos los que me escriben, y yo te lo juro, siento que tengo maestría absoluta en cómo manejar tus propias emociones, que eso es súper importante. ¿Okay? Ahora, del otro lado, lo más difícil, levantar plata para una europea, donde hay un concepto súper amplio de qué pasa, cómo es el manejo, digamos, los fondos en Europa o hasta en Estados Unidos, en un país donde se ve todavía, y ha mejorado mucho, pero el concepto de venture capital, el concepto de capital de riesgo, súper mega complicado. Tal cual. Que es mucho más cerrado. Entonces creo que el levantamiento de dinero ha sido una parte muy difícil. Y en mi caso, que es un poquito, me da un poco de lástima, y siempre lo digo, es que hoy miro los investors, que yo tengo solamente ángeles, nunca he hecho una ronda, no he necesitado hasta ahora, son solamente europeos. Entonces me da un poquito de tristeza porque digo, como yo le he apostado a Colombia, todo me pregunta, pero ¿cómo así que ni uno de Colombia, que es el país principal o latinoamericano? Pero me ha costado mucho. Y no es que no haya he intentado bajo cualquier forma, pero me ha costado. Y todavía no los tengo, digamos. Total. No voy a tener. Creo que ahí va, mejor dicho, ahí has soltado varias cosas que igual vamos a hablar, pero totalmente comparto contigo el tema del acceso a fondos de levantamiento de capital. Creo que es uno de los retos que nosotros como founders tenemos y bueno, ahorita vamos para allá. Creo que te me adelantaste, pero muy chévere, porque también nosotros pensamos, y es como Verónica viniendo de un país desarrollado, es una realidad, ¿por qué decide apostar por un país emergente? Y también, ¿cómo desde tu perspectiva, cuáles crees que son esos pros y esos cons de hacer una apuesta por un país emergente, ¿no? Entendiendo que muchas de las cosas que suceden en el mundo desarrollado nos pueden dar vías de cómo puede funcionar, pero ¿cómo ves eso? ¿Cuáles crees que pueden ser esos pros y esos cons de apostar por un país emergente? Mira, yo creo que como pros, el principal es realmente la oportunidad. Es mucho mayor. Okay. O sea, y este país es un país que sigue creciendo. Aunque todo lo que podemos decir, los cambios, todo lo que ha estado en estos últimos años, no te digo que sea un país fácil, pero definitivamente es un país que sigue creciendo. ¿Okay? Entonces yo creo que la oportunidad es grande y te quiero decir también que la competencia es menor. Ok, de acuerdo. Porque hay menos personas que realmente, y como te digo, ha ido mejorando y año tras año veo siempre más y eso me fascina, me parece espectacular, pero creo que las personas que realmente pueden arriesgarse de una forma creando ese tipo de compañía, etcétera, es menor. ¿Okay? Entonces, esos son los factores y obviamente hay un mercado que hay un poco la oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los pros. Hay otro pros, que a veces hay personas que lo ven como cosa negativa. Yo, de un punto de vista de emprendimiento, creo que es positivo, que todavía, digamos, la regulación le falta mucho. De acuerdo. Entonces, en algunas cosas, el emprendedor se puede arriesgar más porque todavía no está bien definida la regla. De acuerdo. ¿Okay? Totalmente. Europa, muchísimo más estricto. Entonces, es mucho más estricto. El costo para empezar es mayor. Desde propio la nómina. La nómina. Cosas sencillas, ¿sabes? Entonces creo que el costo para empezar es mayor, entonces también lo vuelve un poquito como cosa negativa. Y creo que la oportunidad se reduce porque hay más competencia, hay más cosas que se han hecho. Entonces hay pros y cons. Y yo creo que cuando a mí me encanta, o sea, Colombia me gustó desde el día uno. Antes he viajado, entonces me gustó mucho la cultura, la gente, le vi potencial, la gente son trabajadores. De todas formas, he encontrado personas que realmente le ponen ganas, que las cosas fluyan, que las cosas vayan, bien educados, hay buenas escuelas, buenas universidades, y creo que eso es un buen pool de talento. Y creo que lo que yo veía era una oportunidad donde había muy pocos. Y cuando yo, hace 7 años, hoy se abrió, definitivamente, y le falta muchísimo, tengo que ser millones de veces más grande. Pero cuando yo empecé, básicamente no había nadie, estaban muy poquitos. Entonces le veía una oportunidad gigantesca. Ok. ¿Y los cons? La regulación. No. Los cons son para mí el tema de, obviamente, la regulación, que siendo más estricta, y el capital inicial. Ok, perfecto. Capital inicial. Muchas veces cuando
uno arranca un negocio, una idea, un proyecto de vida, pues uno se imagina que va a ser algo, ¿cierto? Hoy, 7 años después que arrancaste Mo, ¿qué tanto ha cambiado ese modelo de negocio? ¿Cómo era hace 7 años? ¿Hacia dónde estabas viendo la oportunidad? ¿Hoy a dónde lo estás viendo? Y definitivamente, digamos que nosotros muchas veces utilizamos la palabra pivot. ¿Te ha tocado pivotear frente a lo que te imaginabas hace 7 años y hoy en día, pues digamos ¿qué tanto ha cambiado? Nosotros hemos hecho un pivot grandísimo. Okay. Entonces, nosotros tuvimos fase 1 y fase 2. Perfecto. ¿Okay? Ahora estamos en el pleno de la fase 2. Fase 2 empieza en agosto, básicamente, de 2021. Okay. Finales de julio de 2021. Yo me vuelvo CEO de la compañía, ahora te cuento un poco, y realmente defino que tenemos que tener un foco claro, hacer una cosa, pero muy bien. Fase 1 de la compañía cuando arrancamos, entonces, primero había un co-founder, entonces ya, eso cambia totalmente de co-founder a fundadora única, digamos, cambia totalmente. Segundo, hacíamos todo. O sea, es decir, tú te imaginas el crédito desde origination, modelo de scoring y después toda la parte de gestión, corríamos todo, hasta prestábamos plata. Entonces, okay, entonces, ¿qué pasa? Que en esta primera aprendimos muchísimo y yo dije, no, o sea, es decir, de verdad, yo sentía a un punto que decía, no, tenemos que hacer una cosa, pero muy bien. Okay. Y ya fue el momento, digamos, donde con el otro cofundador que estaba, él salió, digamos, sale de la película y yo empiezo y digo lo que siempre realmente había empezado, que quería ser una empresa puramente de tecnología, que apoyara, pero de una forma de tech, de un lado más de back, de cómo mejorar la operación, de cómo facilitar que un banco dé un micropréstamo porque te cuesta mucho menos. Este era mi concepto inicial, y apoyar la inclusión crediticia desde un punto de vista tecnológico, de proveedor de instituciones financieras o emisores de crédito. Yo nunca quise ser competidor de bancos o de emisores de crédito. Entonces, en 2021 definimos una estrategia, plataforma, SaaS, con un modelo de servicing realmente fuerte y con un producto súper sólido, que es lo que somos hoy. Entonces, hoy habilitamos desde tarjeta de crédito, a Buy Now Pay Later, a todos los tipos de factores de créditos, y nuestros clientes, lo que te digo hoy, dicen, ok, hay un demo, hay un producto, realmente es toda otra cosa respecto a la fase 1. Creo que todos empezamos por ahí. Sí, o sí, sea, sí, total. El que haya empezado con tecnología y no haya hecho de todo, pues es mentira. Exacto, exacto. Pero, ¿qué fue ese factor que te llevó a decir, ya no podemos seguir haciendo de todo, hagamos una cosa bien? ¿Sabe qué ha sido? Ha habido dos factores. Entonces, el primero, externo, o sea, de mercado. Entonces, empezábamos a tener inversionistas que te decían, espera, ¿tú quieres plata para prestar o quieres plata para desarrollar tu tecnología? Ya. Dos tesis de inversión completamente diferentes, porque el retorno es diferente, la expectativa del mercado. Entonces, eso fue el primero. Y el segundo es que yo personalmente me gusta hacer las cosas muy bien hechas. Okay. Eso propio personal. Entonces he tenido uno de mercado externo y dos personal. Y yo sentía que estábamos en esta locura, y como yo vengo de un mundo corporativo, que te digo, es más estructurado, como más organizado, donde te dicen, ok, hacer una cosa, y acuérdate, en 2021 ya empezó toda esta, ya no era millones de dólares de evaluación sin tener nada en pérdida, ya empieza toda otra fase también del mundo fintech, que yo creo, a nivel mundial y acá más en LATAM, en Estados Unidos, donde te dicen, ok, tienes que crear valor, tienes que tener un claro product market fit. Entonces, cuando tú empezabas a ver lo que éramos antes, ok, vendíamos scoring, pero también plataforma, pero también prestábamos, entonces, ¿qué eres? Entonces, allá también por persona yo quería hacer una cosa, pero súper bien hecha. Entonces ya definimos que eso es donde pues hicimos estudio de mercado, que definimos muy bien la idea y allá empezamos a desarrollar el producto. Interesantísimo. Eso es lo que ha pasado. Muchas veces en este camino como de emprender, de desarrollar un modelo de negocio que se termina convirtiendo en tu vida, digamos que uno se enfrenta como a retos realmente significativos, ¿cierto? Dentro de esos, digamos que yo veo e identificamos, por ejemplo, la regulación y el acceso a financiación, que ya lo has mencionado,
¿cuál crees que para Mo específicamente fue el reto o el componente que más dificultad le ha permitido para seguir creciendo? O sea, ¿cuál de estos dos o otro que se ponga sobre la mesa ha hecho que se dificulte ese crecimiento de Mo? Para mí, para Mo propio, te digo que hay otro súper relevante, aunque uno de esos también lo es, todos lo son. Todos lo son, sí. Pero lo que yo te puedo decir que es el factor que pone que el crecimiento es más lento de lo que yo esperaba que fuera, es que todavía los bancos le cuesta muchísimo, muchísimo decir, ok, voy a cambiar el core de crédito que tengo con una empresa que lleva millones de años o con un core que lleva 40 años, aunque todavía no le sirva, pero el susto de hacer el switch a una empresa que ellos mismos se preguntan, ¿será que va a sobrevivir? ¿Será que va a tener capital? ¿Será que va a crecer? ¿Será que funciona? ¿Será que la regulación? Mil cosas. Creo que este cambio de mentalidad es lento, es más lento, se ha dado más lentamente. Entonces, y hoy en día nosotros, digamos, ya tenemos una plataforma súper sólida, entonces queremos ir a, digamos, no solamente a los bancos regulados grandes, pero también a billetera, pero con potencial grande, y empresas que normalmente ya están manejando un core. Entonces, el factor del cambio da mucho, muy miedo acá, muchísimo. Yo siento que a veces digo, oye, ¿por qué les da tanto miedo cuando sería lo mejor? Porque realmente, y siempre ese es mi argumento, realmente pensar en inclusión crediticia, ofrecer un crédito de 1,000 pesos con una persona que te estudia, jamás lo vas a poder hacer. De acuerdo. Te toca sí o sí migrarte a un core que realmente sea todo digital, que el estudio sea digital, que va a ser digital, todo este mundo. Entonces creo que este cambio de mentalidad para nosotros, no te quiero decir que nos está cuando tenemos cliente bancario hoy y también clientes ya medianos, ya que diría que se han atrevido, digamos, a hacer este paso, pero yo pensé que iba a ser más fácil la adopción, más rápida. Tal cual. Más rápida. Hay una historia o un poco de esa experiencia que también nosotros cuando arrancamos y fue, oiga, nosotros apostamos cuando arrancamos todo el negocio con una compañía que hoy en día ya no funciona, que fue, digamos, como los cimientos de lo que hoy en día es Bio. Pues realmente arrancamos con un tema de trading algorítmico porque en el mundo funcionaba así y decíamos, sencillamente vamos a llegar a los bancos, les vamos a decir, este es el futuro, esta es la tecnología, pero claramente comparto eso y creo que ese es de los retos que hacen que proyectos se acaben. Para el ejemplo, o sea, sí, y claramente entiendo desde dónde viene, porque también los bancos en Colombia son bien particulares, sin decir nada ni bueno ni malo, sino son muy particulares porque su modelo de negocio les ha funcionado muy bien en todo este tiempo. Entonces tampoco es que estén tan abiertos a este tipo de cambios estructurales de su modelo de negocio. Es un cambio que podría, como yo siempre identifico, digo, al final Mo, y hago como, realmente cuando tú cambias tu core, si no funciona, estás matando tu producto de crédito, que es el que te está generando plata. Tal cual. Entonces, un poquito eso se entiende, pero yo creo que ya hoy, te puedo decir, este año, comparado a los años pasados, ya yo siento que se están un poquito siempre más abriendo. También porque están viendo que la competencia y los emergentes están también trayendo valor a la mesa. Exacto. No es que estén entrando a competir, sino es entrando a ser coequiperos de ellos mismos. Entonces creo que desde ese lugar viene ese cambio también que uno ya empieza a ver en los bancos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, Verónica, no hay nadie más que sepa de crédito que tú en Colombia. Sebastián. Y a partir de esos datos que tú has conocido en todo este tiempo, ¿los colombianos somos buena o mala paga? Esa es una buena pregunta. Creo que hay de todo. Hemos tenido, digamos, proyectos que la expectativa era absolutamente del 2% de mora y se reveló el 15%, entonces muchísimo peor. Pero como hubo proyectos donde, estimando mejor un poco el target, etcétera, creo que era más realista y que se aportaba mucho mejor la cartera, ¿no? Entonces yo creo que al final realmente depende muchísimo, porque generalizar
generalizar te diría que hay de todo. Me cuesta generalizar porque he visto proyectos que han ido súper bien. Por ejemplo, hemos tenido un proyecto dedicado a mujeres, no porque yo soy mujer, porque es un proyecto que nos ha sorprendido a todos, con tasas de mora básicamente inexistentes, pero la base del proyecto era una base que era hacer inclusión a mujeres que eran alma del hogar o cabeza de hogar, que necesitaban crear. Entonces había todo un racional atrás que te obliga básicamente a que las personas que lo tomen, para ellos es lo máximo que puede haber y jamás te van a traer. Entonces he tenido un poco de todo, como hay normalmente, hay que decir, el segmento cambia mucho, las zonas también. Oye, y también simplemente en algunos casos tener el lugar de donde pagar. Ok. O sea, de acercarse, y tú lo haces en una, no sé, a las palmeras o el mundo de agricultura, eso de pronto tienen que llegar hasta el pueblo para hacer un pago. Entonces claro. Simplemente te pagan el retraso por eso. Entonces hay muchas razones, pero diría que hay de todo. Ok. Diría que de todo. Pero no podrías decir son buenos o mala paga. No tengo una opinión ni positiva ni negativa. Bueno, muy bien. De hecho, con lo que mencionas del caso digamos, del proyecto específico a mujeres en la India, fue un caso muy famoso en donde probaron, digamos que si le prestaban a una persona que venía referida de otra, pues solo por el hecho de que el otro estaba como recomendando, pues tenían menos incentivos al impago. Entonces creo que ese tipo de crédito social, como a otros aspectos sociales, creo que sí tienen un muy buen caso de uso y de estudio propiamente. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, Verónica, digamos que ahí hemos abordado como esa historia tuya en Colombia, ya 11 años, y en esos 11 años fuiste mamá. ¿Cómo ha sido ser mamá y ser CEO con ambas responsabilidades que tienes, pues, como directora de tu negocio, toda la responsabilidad que uno tiene de las familias que están dependiendo de ese equipo y, bueno, la responsabilidad del hogar? O sea, ¿cómo logras ese balance? Cuéntanos un poquito de eso. Yo creo que cada uno en eso tiene un poco su forma de abordarlo, ¿no? Y yo soy bastante similar en el trabajo y en la casa. Okay. Entonces no es que Verónica cambia radicalmente, no es mi caso. Hay personas que logran tener casi que una prueba de personalidad en la oficina como CEO y personas y en la casa. No es mi caso. Listo. Entonces, si tú me dices, yo he mezclado mucho los dos temas. ¿Okay? Los dos para mí son relevantes. Yo soy feliz porque soy mamá y soy mega feliz por la empresa y por todos los que trabajan conmigo. Entonces, ambos hacen parte de lo que es Verónica hoy y de mi felicidad. ¿Okay? Perfecto. Entonces, primero que todo, yo soy súper organizada. Y cuando llegas a ser mamá, más organizada aún. Entonces, yo me organizo, tengo una agenda. Entonces tengo amigos que me dicen, pero ¿por qué vives con una agenda? Digo, no, si yo sin agenda estaría muerta, ¿sabes? Yo no podría existir. Entonces yo me agendo súper bien, yo manejo mi tiempo mezclando los dos. Y si mis hijos salen del jardín, la grande que tiene casi 3 años y me dice, mamá, te quiero ver, ella viene a la oficina, ella hace parte de ella, todo el mundo lo conoce, la mamá está en reunión y ella juega con alguien allá afuera, me espera y ella quiere venir a trabajar conmigo. El chiquito, el chiquito viene a la oficina desde el día 1. O sea, día 1 tengo que dar pecho, muchachos, tengo que dar pecho. Pues me voy en la sala de reunión y me voy a la sala de maternidad y doy pecho un segundo y vuelvo a trabajar. Pero el tema que siempre digo que uno tiene que manejar, que a ti mismo, ahí no me siento peor porque tengo hijos, ¿sabes? Okay. O no me da vergüenza ir a la oficina con mis niños. Me parece absolutamente lindo y normal. Entonces, si uno está bien con lo que hace, a mí me ha salido, te quiero decir, me parece, hoy que lo cuento y cómo me ven los otros. Tal cual. Lo veo con mucha facilidad. Nunca me he creado problemas. Nunca ha sido un reto, por decirlo así. No, siempre tengo muy clara mi responsabilidad ya y tengo más clara que nunca y de mis hijos. Yo como así los quiero
quiero todo por ellos, ¿no? Ya. Y te digo que te entra ese mecanismo, por ejemplo, a mí, desde cuando soy mamá, el mecanismo que si antes tenía que ser 100 con Mo, ahora quiero ser 300. Ya. Solo para Ok. hacer que para ellos yo sea absolutamente lo mejor que haya en el mundo, ¿sabes? Qué chévere. Entonces me ha entrado esto y creo que me he vuelto mucho mejor persona. Todos los que trabajan conmigo dicen que con ser mamá me he vuelto mejor persona. Y balanceo más las cosas de antes. Antes podía quedarme en la oficina, o sea, hasta las 2 de la mañana. Hoy en día no existe. Yo hoy en día llego a la casa y la rutina de sueño de los niños. Si después necesito, me pongo frente al computador. Pero creo que manejo mucho mejor mis tiempos. Pero sí, súper organizada. Ok. Súper organizada. Muy bien, muy bien. Creo que muchas veces el temor, digamos, Sí. profesional viene desde el lugar de cómo voy a ser buena mamá y cómo voy a ser buena líder o buena CEO. Y creo que, pues, tú eres un claro ejemplo de que se pueden hacer las dos cosas y las dos cosas bien. Me gusta también mucho lo que mencionas de hoy en día soy una mejor versión de mí gracias a mis chiquitos y desde ese lugar creo que es bien importante también escuchar porque eso también termina siendo un referente de si se puede y cómo lo logro balancear. Entonces, muy, muy No, y chévere te esa digo, parte. Andrés, que me encanta ese proceso. Me han escrito muchísimo. Tú no sabes que cuántas mujeres me escriben preguntando. Muchas. Es que me lo imagino, Te o sea, digo, ese ha sido uno de los temas donde nunca había pensado, digamos, de poder ser un ejemplo en eso, en emprender, en cosas. Digo, uno siempre tiene otras personas que tú miras. Pero en eso específico, especialmente acá, muchas. Pero, ¿será que me lanzo? Quiero hacer eso, pero es que no sé, o no sé cómo manejar el tiempo, o si soy mamá, entonces no la voy a recoger al jardín, o mejor dicho, yo lo digo en Mo hoy, todas las mujeres que están en Mo, como me vieron a mí, para ellos es normal. Que tú llevas el hijo y que te vas a hacer la maternidad, es absolutamente normal. Pero cuando hablo con otros que de pronto hacen parte de mega organizaciones, y dicen, no, mi carrera se va a acabar, mi jefe me va a echar, ay, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes? Entonces yo creo que nosotros, la que yo me he dado cuenta, y ha sido un reto también para mí, porque le dedico tiempo a eso, le dedico tiempo a todo lo que me escriben sobre estos temas, le dedico mi tiempo, okay. saco porque es que me parece, no me había dado cuenta antes, porque lo he vivido con mucha normalidad, pero me he dado cuenta que no es para nada normal. Para nada. Tal cual. Entonces eso me parece algo que hay que hay que contar. Hay que contar porque se puede y porque uno tiene que tener más temores y porque tener hijos es espléndido si uno lo quiere, ojo. Y que uno lo tiene que manejar de la mejor forma y no son excluyentes. No es que tú eres mamá o eres CEO. Uno puede ser los dos y absolutamente muy bien para los dos. Y creo que también viene un poco desde la cultura que también manejas en la empresa porque es la primera vez que escucho sala de maternidad y creo que es un avance gigante y desde algo tan, voy a decirlo, tan sencillo que es un espacio para que puedas, pues digamos, tengas ese espacio con tu chiquito, pues definitivamente creo que es algo que todas las organizaciones deberían verlo como obligatorio, o sea, no... Sí, porque creo que desde ahí un poco viene ese cambio de cultura empresarial y definitivamente comparto, pues, digamos, todo lo que mencionas y también me gusta desde el lugar como has abordado el punto, porque al final sí te terminas convirtiéndose en un referente de mamá, empresaria y todo eso que implica. Entonces, y en ese sentido, Verónica, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que nos están viendo que posiblemente tienen dos o tres responsabilidades en su casa, además el aspecto profesional, para que pues no renuncien a sus sueños profesionales? O sea, como qué consejo que quisiera que agrupáramos todo eso que nos cuentas que al final le terminas compartiendo a las personas desde cuando te escriben, como qué consejo le darías a esas personas, porque al final pues quien lo vea diga, bueno, ya no tengo que escribirle para tener ese consejo. Yo siempre digo la primera cosa de no tener miedos inexistentes, porque muchas veces las mujeres en especial, somos especialistas en eso, nos autocreamos los miedos. Ay, no, ¿qué será que mi jefe te eche? ¿Por qué te debería echar si estás haciendo bien el trabajo? Entonces, muchas veces
es algo que nosotros nos autocreamos, pensando que todo el mundo, ay no, ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Entonces, primero, no tener digamos, miedos innecesarios, ¿ok? Y segundo, siempre escuchar lo que quieres hacer. O sea, al final, yo creo que, y a mí me sale también, digamos, como una normalidad, porque yo quería ser mamá, pero también quería montar mi empresa. Ya. Entonces, también sentir un poco lo que, verdad, a ti te mueve. Y hoy no me puedo imaginar una Verónica sin ser mamá, pero tampoco puedo imaginar una Verónica sin ser empresaria o trabajando, digamos, en general trabajando. Entonces creo que si uno es lo que quiere, lo tiene que hacer. Y sin tener miedo en absoluto. Eso para mí es la primera cosa, no tener miedo. La verdad que si uno lo vive con normalidad, el resto también te lo recibe súper bien. Y eso ha sido mi caso. O sea, hoy en día, alguno me pregunta, ay, ¿y tus inversionistas? Ay, ¿qué? ¿Qué me va a decir? Sí, no, de acuerdo. No, de hecho, están más felices. Total. No sé, ellos también están súper de acuerdo. Hoy, cuando dije que estaba embarazada, de pronto hicieron algunas caras raras, pero hoy en día no han tenido ningún impacto. Entonces, la verdad que somos nosotros que vamos a demostrar que no hay impacto, pero sí, obviamente eso no quiere decir que sea necesariamente fácil. Por eso digo que la motivación y el querer ser los dos, eso te ayuda para que los momentos difíciles, cansancio, hay mucho más cansancio, organización tiene que ser 1000 veces más organizada, digamos que quieres hacer una cosa puntual o te sale una emergencia, ay, ahora cómo hago, entonces tiene que ser más organizada, pero si lo haces porque estás motivada, porque te gusta, va a salir fácil. ¿Cuál crees que es ese consejo que le darías a esos empresarios que tienen, digamos, mamás en su equipo, o a esos inversionistas que también deciden apostar por empresarias con hijos? ¿Cuál sería ese consejo que le darías? Mira, yo siempre digo, una mujer, y eso es cierto, he hablado con muchísimas, hoy con muchísimas, una mujer con hijo da 300 veces ella misma. Okay. O sea, es decir, mira, mi caso de verdad, yo creo que en mi caso, lo que decía, o sea, si antes quería que mamá fuera 100, ahora tiene que ser 300, porque quiero ser ejemplo para ellos, quiero que ser ejemplo como mujer que logra sus objetivos, como mamá, como todo. Entonces creo que en la mayoría de las mujeres con las que he hablado, el tema de tener hijos les ha motivado aún más a ser mejores empresarias, a hacer mejor su rol dentro de la empresa. Entonces a los empresarios simplemente lo que digo, no tengan miedo, o sea, es decir, de verdad creo que hay un periodo obviamente de adaptación, más a nivel de tiempos, pero si uno crea los ambientes dentro de la empresa que son adecuados, digamos, a tener mujeres con hijos, también en etapa temprana, hasta la mujer va a la oficina. He visto muchos casos. En la empresa, te digo, de pronto porque yo he sido un ejemplo, no hay barreras de ese tipo. Entonces creo que hay que apostar por las mujeres en cualquier etapa, pero también si son mamás, no es absolutamente limitante, son súper responsables y quieren dar lo mejor que tienen. Me gusta. Al final dan más. Dan más. Bueno, no, pues Verónica, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo, por venir a la Biosfera. De verdad ha sido todo un honor. Cuando veíamos tu perfil, de verdad decíamos como, tiene que estar en la Biosfera, queremos escuchar tu historia. Definitivamente, así como otros veían como a Verónica como referente de ese mix empresaria mamá, decíamos, queremos conocer esa historia de primera mano. Y también gracias por apostar por Colombia, porque no muchos se atreven, como bien lo mencionaste, y eso es muy valioso, ver que personas siguen creyendo en Colombia y sobre todo personas que vienen de otros países a apostar por el país. Pues, gracias. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse en este episodio de La Biosfera. Por favor, pueden seguir a Verónica en sus redes sociales. Que si quieres, cuéntanos, y las redes sociales también de Mo.
Entonces, si quieres contarnos Sí. cuáles son esas redes sociales. Bueno, primero que todo, Andrés, gracias por el espacio. Me encanta compartir y acá estoy siempre. Y nada, y a todos los que quieren seguirme, me siguen, me pueden escribir y también sigan a la empresa. Creo que estamos haciendo algo muy revolucionario para el país y la idea es que ese país siga creciendo y hoy también con toda la responsabilidad adicional que me puse, que te contaba, de también ser parte de la Junta de Colombia FinTech, la idea es que desde allá también empujar para un mejor ecosistema, un ecosistema que crezca, y eso es todo lo que queremos. Bueno, gracias. Nos vemos en el otro episodio de La Biosfera. Chao. Chao.